Esta tarde saludo a Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz. Jeremías, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Bueno, a ver, vamos a tratar de restablecer la comunicación con Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de las Comunidades Seguras en Veracruz. Estamos platicando este miércoles estamos conversando sobre el tema de seguridad pública, cómo cierra 2021 en esta materia en nuestro país y cómo se pronostica, qué perspectiva hay para 2022 en materia de seguridad pública. Si este punto de inflexión del que se ha hablado durante meses en el gobierno federal en cuanto a la incidencia de algunos delitos como el homicidio doloso ya van a mostrar una tendencia hacia abajo, o si este punto de inflexión se romperá y se irá hacia arriba. En fin, estaremos conversando sobre estos temas en este espacio con Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz. Jeremías, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes, Juan Carlos. Un saludo a todo el auditorio de Megacable Noticias. Gracias. Jeremías, para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es Comunidades Seguras en Veracruz? Comunidades Seguras es un organismo internacional que surge a propuesta de la Organización Mundial de la Salud. Se encarga de prevenir los accidentes, las lesiones y la violencia. Cabe resaltar que el Instituto Karolinska de Suecia es el fundador, el que acuerpa a Comunidades Seguras. Por cierto, es el que propone el Premio Nobel de la Salud. Comunidades Seguras tiene presencia en más de 60 países donde ha certificado comunidades, incluso las comunidades que en su momento certificamos en México recibieron premios internacionales, como fue Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que vinieron del extranjero, de una refresquera a nivel internacional, o tuvimos también un reconocimiento en Tula de Allende hace algunos años, porque después de trabajar 5 años en ese municipio, se obtuvieron 0 homicidios dolosos en un solo año. Es decir, Comunidades Seguras, su labor principal es la prevención del delito, de la violencia y de lo que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social. Estamos convencidos que la única manera de revertir los temas de incidencia delictiva o de violencia es entre sociedad y gobierno. De esta manera es la más efectiva para revertir los temas de la violencia, porque el reflejo que hoy vemos a nivel nacional es la consecuencia. Hay que irnos a los orígenes y no se resuelven únicamente con dinero. Sí, Jeremías Zúñiga, este noticiero se ve en todo el país, en cientos de municipios del país. La audiencia que nos está siguiendo en los municipios del país, ¿cómo puede saber si su comunidad es segura? ¿Qué elementos debe tener una comunidad para ser catalogada como segura, independientemente de esta certificación que la organización internacional que usted representa realice? ¿Cómo saber, cómo determinar que una comunidad es segura? Bueno, en términos no del organismo que yo represento en el estado de Veracruz, que por cierto, somos la única organización civil que tiene presencia en 30 entidades de las 32 del país. Para que una comunidad sea segura, debe de haber el tema de inclusión de las ciudadanías en el rescate de los espacios públicos. Por ejemplo, una persona, una familia que vive en una colonia, bueno, o más bien toda la comunidad que vive en una colonia o en una cuadra, no debe de esperar a que venga la autoridad municipal a rescatar ese espacio. Se tiene que organizar y empezar a hacer el rescate de los espacios públicos para que lo ocupen las familias, para que lo ocupen los niños. Otro tema muy importante es el acceso a actividades recreativas. Es importante el deporte, el arte y la cultura, porque los niños, los adolescentes, los jóvenes que tienen acceso a la cultura, al arte,
difícilmente van a tomar un arma. ¿Qué es lo que pasa? Hoy hay una crisis mundial en el arte. ¿Cuáles son las grandes obras del siglo XXI? Tenemos otro problema fundamental, el tema de la destrucción de la familia. Aquí juegan un papel importante no solo las academias, las escuelas, sino también todas las iglesias, porque todas las iglesias están soportadas en la familia. Entonces debemos de entender que para que una comunidad sea segura, debe de tener de manera general una participación activa permanente en la toma de las decisiones de política pública con sus autoridades municipales y estatales. Eso es fundamental. Si no hay la inclusión de la ciudadanía y de otro elemento que nosotros consideramos muy importante, que son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación juegan un papel fundamental para que a través de sus contenidos se difundan de alguna manera acciones que sean propositivas y de esta manera el gobierno entienda, porque como sociedad nosotros ya lo hemos entendido, que por sí solos no podemos resolver el tema de la inseguridad, pero el gobierno debe de entender que los ciudadanos somos los aliados y que ellos, ya quedó demostrado por más de 3 décadas, que por sí solos no pueden resolver los temas de la violencia y de la inseguridad. Sí, hay una lista de 50 municipios catalogados por el propio gobierno federal como los más con mayor incidencia, los de mayor incidencia delictiva. En primer lugar está Tijuana, Baja California, en segundo Juárez, Chihuahua, en tercero León, Guanajuato, en cuarto Cajeme, Sonora, en quinto Acapulco, Guerrero, sexto Fresnillo, Zacatecas. Bueno, Fresnillo últimamente ha sido noticia nacional e internacional. Guadalajara, Jalisco, séptimo, Chihuahua, octavo, noveno Ensenada y décimo Celaya. ¿Qué coincidencia encuentra usted en estas 10 ciudades que le acabo de mencionar? ¿Qué no han hecho en estas 10 ciudades que le acabo de mencionar para no ser consideradas como ciudades seguras? Bueno, ahora hay que decir que en México solo había 5 comunidades seguras certificadas por nuestro organismo. Había otras interesadas, pero no se encontró el respaldo de las autoridades municipales y estatales ni del gobierno federal. En el caso de estas comunidades, o más bien de estos municipios que señala, lo que hay en común es que los grupos delincuenciales se están peleando las plazas. ¿Esto qué implica? Son municipios que consideran los grupos criminales como estratégicos para la trata de personas, que a nivel mundial es el principal negocio de la delincuencia organizada internacional. Posteriormente es la droga y después las armas, porque se pensaría que es la droga el número 1, no es la trata de personas. Entonces, estos municipios tienen en común que están siendo peleados por los grupos delincuenciales, porque desde más o menos el gobierno finales de Carlos Salinas, con Zedillo se agudiza, pero ya con el presidente Fox se ve muy marcado hacia la fecha, que se empieza a llevar el registro, por cierto, del número de homicidios. Se ve como los grupos criminales se empiezan a apoderar de territorios, se empiezan a meter con la ciudadanía y cada vez se agudiza más el problema. A partir de el incidente o atentado terrorista en las Torres Gemelas, donde se cierran las fronteras de Estados Unidos, mucha de la droga que solo era de trasiego, es decir, de paso por el país, se empieza a quedar en el país. Y hay otro fenómeno. En el caso de Colombia, a los grupos criminales ya no pagaban solo con dinero, con dólares, se empieza a pagar con drogas, y mucha de esa droga se empezó a quedar en el país. ¿Eso qué implicó? Que ha venido una descomposición del tejido social. Si revisamos también los incidentes educativos de estos municipios, se ha incrementado la deserción escolar, se ha incrementado la descomposición, es decir, la fragmentación de la familia, lo cual implica que cuando papá y mamá no se hacen cargo de los hijos, porque ellos tienen conflictos,
y entonces los hijos quedan expuestos a los grupos criminales. Tan solo hay que revisar datos del INEGI, lo que ha ocurrido en el estado de Jalisco, por mencionar, donde se habla que hay más de 2 millones de niños y jóvenes en situación de calle, y eso refleja una problemática muy grave a nivel nacional, porque solo ese dato que fue publicado de fuente del INEGI en un periódico de circulación nacional nos refleja la gravedad de la situación. ¿Qué se necesita? Se necesita tomar acciones de fondo, se necesita. Actualmente lo que observamos es que las autoridades municipales y estatales han delegado su responsabilidad constitucional de dar seguridad, se la han trasladado a la federación. No solo desde este gobierno, esto viene ocurriendo simplemente desde el presidente Vicente Fox, Calderón, Peña Nieto, y también lo tenemos presente. Entonces, aunque se han dado plazos y prórrogas para que cada municipio y estado tenga su policía segura, la realidad es que ellos dicen, y además así lo establece la ley, que los homicidios dolosos o los grupos delincuenciales deben de ser atendidos por la federación. Pero ¿qué es lo que pasa? Más de 900 municipios en el país que tienen 0 policías de los más de 2,000. ¿Esto qué implica? Hay una de omisión del cumplimiento de municipales y estatales, y que la policía, que es la Guardia Nacional, pues está integrado por lo que antes era la Policía Federal y está complementada con elementos de las Fuerzas Armadas, pero su labor debería estar concentrado estratégicamente en combatir a la delincuencia organizada, pero también por la omisión de las autoridades municipales y estatales, tienen que resolver acciones de delincuencia común. Es decir, se requiere una mayor inversión. La inversión que hagamos en mejorar las condiciones de vida de los policías, pero también de sus familias, implica que es una inversión en bien de la comunidad, en bien de la sociedad. Pero ¿qué es lo que observamos? Que la inversión que se haga en mejorar las patrullas, en darles garantías a los policías, como es seguros de vida, seguros de que garanticen la educación permanente de sus hijos, seguros para que tengan fraccionamientos donde viven sus resguardadas por los atentados. Le agradezco mucho que nos haya compartido los datos que la organización civil que usted preside en el estado de Veracruz tiene, y que sirven también para darnos una idea de cómo hacer una comunidad segura, cómo construir municipios seguros, y también obviamente los datos que tienen que ver con la inseguridad en nuestro país.